En nuestra cátedra de sintaxis castellana 2 presentamos una de las últimas lecciones de este año que vamos a analizar, que son los aspectos semántico y morfosintáctico de la oración. Muy bien, durante la carrera sabemos que habíamos estudiado la semántica, la morfología y la sintaxis. Y sabemos que cuando coordinamos todos esos elementos de la oración gramatical, nos damos cuenta que de acuerdo al criterio varía su forma, su concepto, su función, su significado. Si yo miro que a un sustantivo, morfológicamente voy a ver su género, número. Sintácticamente voy a ver si ese sustantivo está en función de sujeto, en función de atributo, y semánticamente voy a mirar si es un sustantivo común, propio, concreto, toda su clasificación. En otras palabras, como el artículo, como el adverbio, tiene otras funciones morfológicas, sintácticas, semánticas. Ahora bien, el análisis semántico tenemos que darnos cuenta que se trata de ver el significado, el sentido, la interpretación de un determinado elemento, de una palabra. Se comprueba si pertenece a un significado o a un significante. Por eso que gramaticalmente en el campo semántico nosotros solemos escribir cuál es la categoría gramatical a la que corresponde la palabra. Vamos a ir viendo más adelante. Cuando entramos en sintaxis, sabemos que como es parte de la gramática que estudia las oraciones y los elementos que la constituyen, como unidad mínima de la lengua. Y ahí tengo que establecer las funciones sintácticas y las relaciones de jerarquía y concordancia que se encuentran en el interior de la oración. Por ejemplo, ver si está como sujeto, si cumple la función de predicado, de complemento, si es un sintagma, qué clase de sintagma es, eso le corresponde a la sintaxis. Si voy a revisar el análisis sintáctico, voy a recordar rápidamente que el sujeto y el predicado son los dos elementos principales de la oración. Sin embargo, podemos tener oraciones sin sujeto, pero no sin verbo. El núcleo de la oración es siempre el predicado. ¿Por qué puse acá revisión? Porque estos son conceptos que ya conocemos nosotros, que hoy vamos a aplicarlos en las oraciones. Sabemos que según la naturaleza del predicado dividíamos a las oraciones en dos grupos. Oraciones predicativas o copulativas. Copulativas, las que llevan verbo, ser, estar, parecer, semejar, etcétera, que indican estado, que no indican acción. Y las predicativas son aquellas oraciones que llevan verbos como núcleo, sintácticamente hablando, como núcleo del predicado. Es decir, que son oraciones que no llevan verbo copulativo. Según su estructura, pueden ser oraciones simples o compuestas. Simples, las que tienen solo un verbo; compuestas, las que tienen dos o más verbos. Es nada más que para repasar un poco los conceptos así básicos, fundamentales del análisis sintáctico. Ahora, si vamos a combinar la morfología y la sintaxis, recordemos que la morfología, su estudio es la forma de las palabras, se ocupan las distintas formas, variantes del significante de las palabras en una lengua. Ahí hablamos ya de género, número, los accidentes gramaticales del verbo. Y la sintaxis estudia la relación recíproca que existe entre los elementos de la oración. Miremos acá en este ejemplo, y acá me detengo un poco más porque vamos a ir mirando distintos enfoques de análisis morfosintáctico de la oración. Un ejemplo: los niños juegan en el parque alegremente. La técnica clásica es la del subrayado, ¿recuerdan? El verbo juegan, sujeto los niños,
Predicado, juegan en el parque alegremente. Voy a ir mirando palabra por palabra. Los es un artículo, un determinante. Niños es un sustantivo. Juegan, verbo. En, preposición. El parque, el determinante, artículo. Parque, sustantivo. Alegremente, un adverbio. Ese es el ejemplo así más sencillito. Vayamos un poco más. Acá vemos, el cartero entregó ayer una carta urgente a mi abuela. Vean las formas en que están divididas. Las rayitas amarillas en sentido vertical, fíjense, en dos partes. Una, el cartero, que es el sintagma nominal sujeto. Eso significa SN sujeto. Después el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Entregó. Ahí está la N, que es el verbo. ¿Quién entregó? El cartero es el sujeto, núcleo cartero, él es el determinante. ¿Cuándo? Ayer, complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué entregó? Una carta. Complemento directo. El núcleo de ese complemento directo es carta. ¿Cómo entregó? En forma urgente. ¿A quién? A mi abuela. Un sintagma preposicional que sintácticamente cumple el papel de complemento indirecto. Ahora bien, si yo semánticamente voy a clasificar luego toda esta oración como una oración simple, porque tiene un solo verbo, enunciativa afirmativa porque afirma algo, es personal con sujeto léxico, claro, porque el verbo está conjugado, tiene un sujeto que realiza la acción. Es predicativa, ¿por qué? Porque el verbo no es copulativo, es un verbo transitivo, por eso dice. Es activa, ¿por qué? Justamente porque el verbo es transitivo e introduce un complemento directo. Son los aspectos. Ahora, este es otro enfoque. Este es el enfoque que le llaman del árbol, que está construido así en una forma medio piramidal, donde debajo está el verbo. Dice, el amigo de mi hermano ha llegado. Acá debajo vemos la oración. Y por arriba vamos viendo el determinante, amigo, núcleo de mi hermano, ¿verdad? Es un adyacente. A-D-Y significa adyacente. Que para nosotros, ¿qué es? Es un modificador prepositivo o complemento preposicional de mi hermano. Eso es, el amigo de mi hermano viene a ser una de las ramas principales del árbol, que es el sintagma nominal sujeto. Y el sintagma verbal predicado, ha llegado, que está formado solamente por el núcleo verbal ha llegado. Este es otro enfoque de análisis sintáctico también. La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo. Acá nosotros vemos parte por parte. ¿Cuáles son los verbos? Porque acá estamos en una oración compuesta. El verbo es y se corrige. Muy bien. Sujeto, el sintagma nominal, la juventud, que está formado por el determinante la y el núcleo juventud. Es ahí el verbo. ¿Qué cosa? Un defecto que se corrige con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Vemos que tiene el nexo que. El nexo que está después del núcleo del sustantivo defecto. ¿Está bien? Entonces, es como un complemento o es un calificativo, es una subordinada que va después del antecedente defecto. La subordinada, ¿de dónde a dónde va? Que se corrige con el tiempo. El núcleo de la subordinada corrige. ¿Cuándo? Con el tiempo. ¿O cómo? Con el tiempo. Acá indica que es una oración, una proposición subordinada adjetiva de complemento del núcleo, que es de defecto. Por eso es adjetiva. Es el sintagma verbal, sintagma nominal. Ven todos estos análisis que está acá. Abajo mismo dice que tenemos una oración compleja o compuesta
copulativa porque tiene un verbo copulativo, es enunciativa y es afirmativa también. Estos son los distintos enfoques. En el ejercitario va a aparecer de dos maneras, para identificar el tipo de oración y ver la función sintáctica, semántica o morfológica de palabras identificadas dentro de la oración, sea simple o compuesta, como una miscelánea, una mezcla, porque acá la idea no es identificar si la oración es simple o compuesta, sino las funciones, los aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos de las frases o de las palabras de cada oración que aparecerán en el cuestionario.